10 historias de terror de traileros. Primera historia. Había una vez un trailero llamado Jack que conducía su camión por la carretera interestatal 40. Una noche, mientras conducía por un tramo solitario, vio una figura fantasmal en la carretera. Al acercarse, vio que era el fantasma de una mujer que parecía perdida. Jack se detuvo y la mujer subió al camión. Le dijo que se llamaba Emily y que había muerto en un accidente en ese lugar muchos años atrás. Emily le pidió a Jack que la llevara a su destino final, un cementerio en la ciudad cercana. Mientras conducían, Jack comenzó a sentir una presencia extraña en el camión. Los espejos retrovisores se movían solos y la radio se encendía y se apagaba sin explicación. Jack se dio cuenta de que el camión estaba lleno de fantasmas, todos ellos víctimas de accidentes en la carretera. Emily le explicó a Jack que el camión era un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y que él era el encargado de llevar a los fantasmas a su descanso final. Jack aceptó la tarea y desde ese día condujo el camión fantasma, llevando a los espíritus perdidos a su destino. La leyenda del trailero fantasma se extendió por todo el país, y la gente decía que si veías el camión en la carretera, era señal de que un fantasma estaba cerca. Pero Jack sabía que su trabajo era importante, y que estaba ayudando a los muertos a encontrar la paz. Y así, continuó conduciendo el camión fantasma, llevando a los fantasmas a su hogar final. Historia número 2. Había una vez un trailero llamado Carlos que conducía su camión por la carretera de la costa del Pacífico. Una noche, mientras conducía por un tramo solitario, escuchó una voz extraña en la radio del camión. La voz decía: ¡Ayuda! ¡Ayuda! En el kilómetro 13. Carlos se detuvo en el kilómetro 13 y vio una figura fantasmal en la carretera. Era el fantasma de un trailero llamado Juan que había muerto en un accidente en ese lugar muchos años atrás. Juan le dijo a Carlos que su camión había sido secuestrado por un grupo de fantasmas malignos que querían utilizarlo para transportar almas perdidas al inframundo. Carlos aceptó ayudar a Juan y juntos entraron en el camión. Dentro encontraron a los fantasmas malignos liderados por un fantasma llamado el Rey del Camino. Carlos y Juan lucharon contra los fantasmas y lograron expulsarlos del camión. Pero justo cuando pensaban que habían ganado, el Rey del Camino reveló que había un precio por su ayuda. Carlos debía convertirse en el nuevo conductor del camión fantasma, llevando a los fantasmas perdidos al inframundo. Carlos se negó, pero Juan le dijo que era el único que podía hacerlo, ya que tenía el corazón de un verdadero trailero. Carlos aceptó el reto y se convirtió en el nuevo conductor del camión fantasma. Desde ese día condujo el camión por la carretera, llevando a los fantasmas perdidos al inframundo y luchando contra los fantasmas malignos que querían apoderarse del camión. Y aunque sabían que era un trabajo peligroso, Carlos estaba orgulloso de ser el trailero que llevaba a los fantasmas a su destino final. Historia número 3. Había una vez un trailero llamado Miguel que conducía su camión por la carretera de la muerte, un tramo solitario y peligroso que cruzaba por las montañas. Una noche, mientras conducía, vio una luz extraña en la carretera. Al acercarse, vio que era el fantasma de una joven que parecía perdida. Miguel se detuvo y la joven subió al camión. Le dijo que se llamaba Sofía y que había muerto en un accidente en ese lugar muchos años atrás. Sofía le pidió a Miguel que la llevara a su pueblo natal, donde su familia la estaba esperando. Mientras conducía, Miguel comenzó a sentir una presencia extraña en el camión. Los objetos se movían solos y la radio se encendía y se apagaba sin explicación. Miguel se dio cuenta de que el camión estaba lleno de fantasmas, todos ellos víctimas de accidentes en la carretera de la muerte. Sofía le explicó a Miguel que el camión era un vehículo para llevar a los fantasmas a su descanso final y que él era el encargado de llevarla a su destino. Miguel aceptó la tarea y mientras conducían, Sofía le contó la historia de su vida y su muerte. Cuando llegaron al pueblo natal de Sofía, Miguel vio que la familia de la joven
lo estaba esperando. Pero justo cuando Sofía se disponía a bajar del camión, un grupo de fantasmas malignos apareció, intentando llevarla al inframundo. Miguel luchó contra los fantasmas y logró proteger a Sofía. Finalmente la joven pudo descansar en paz y Miguel continuó su viaje sabiendo que había ayudado a un fantasma a encontrar la paz. Desde ese día, Miguel condujo el camión con una nueva misión: llevar a los fantasmas perdidos a su descanso final. Historia número 4. Había una vez un trailero llamado Luis que conducía su camión por la carretera interestatal 40. Una noche, mientras conducía por un tramo solitario, vio una figura vestida de blanco en la carretera. Al acercarse, vio que era una joven hermosa con los ojos negros como el carbón. La joven subió al camión y se sentó junto a Luis. Le dijo que se llamaba La Muerte y que había venido a buscarlo. Luis se rió y le dijo que no creía en supersticiones. Pero La Muerte le dijo que no era una superstición, sino una realidad. Le dijo que había venido a buscarlo porque su tiempo en este mundo había llegado a su fin. Luis se negó a creerle y siguió conduciendo, pero La Muerte comenzó a mostrarle visiones del pasado y del futuro. Le mostró a Luis su infancia, su juventud, su familia y sus amigos. Le mostró también su muerte, que ocurriría en un accidente de tráfico en ese mismo lugar. Luis se dio cuenta de que La Muerte estaba diciendo la verdad. Se detuvo en el arcén y se volvió hacia ella. La Muerte le sonrió y le dijo que no tenía que tener miedo, que la muerte era solo una transición a otra vida. Luis aceptó su destino y La Muerte lo tomó de la mano. Juntos salieron del camión y desaparecieron en la oscuridad. Al día siguiente la policía encontró el camión abandonado en el arcén, pero Luis nunca fue encontrado. Desde ese día los traileros dicen que ven a Luis conduciendo su camión por la carretera con la muerte sentada junto a él, y dicen que si lo ves es señal de que tu tiempo en este mundo también ha llegado a su fin. Historia número 5. Había una vez un trailero llamado Jorge que conducía su camión por la carretera de la costa del Pacífico. Una noche, mientras conducía por un tramo solitario, escuchó una voz en la radio del camión. La voz decía: «Jorge, tu tiempo se acaba». Jorge se rió y pensó que era solo una broma de su amigo, el dueño de la estación de servicio. Pero la voz volvió a hablar: «Jorge, no te rías. Soy La Muerte y he venido a buscarte». Jorge se detuvo en el arcén y se volvió hacia la oscuridad. Vio una figura vestida de negro que se acercaba al camión. La Muerte subió al camión y se sentó junto a Jorge. Jorge le preguntó por qué había venido a buscarlo. La Muerte le dijo que había vivido una vida plena, pero que ahora era hora de irse. Jorge se negó a creerle y pidió una oportunidad para cambiar su destino. La Muerte le dijo que podría hacer una apuesta con él. Si Jorge podía contar todos los faros que veía en la carretera, podría vivir un día más, pero si fallaba, su alma sería suya. Jorge aceptó la apuesta y comenzó a contar los faros, pero cuanto más contaba, más se daba cuenta de que era imposible. La Muerte sonrió y le dijo que había perdido. Jorge se rindió y La Muerte lo tomó de la mano. Juntos salieron del camión y desaparecieron en la oscuridad. Al día siguiente, la policía encontró el camión abandonado en el arcén, pero Jorge nunca fue encontrado. Desde ese día, los otros traileros dicen que ven a Jorge conduciendo su camión por la carretera, con La Muerte sentada junto a él, contando los faros que se pierden en la distancia. Historia número 6. Había una vez un trailero llamado Carlos que conducía su camión por la carretera interestatal 40. Una noche, mientras conducía por un tramo solitario, escuchó una alerta en la radio del camión. La voz decía: «Alerta, alerta, brote de zombies en la zona. Eviten el área de Albuquerque». Carlos se rió y pensó que era solo una broma. Pero cuando llegó a Albuquerque, vio que la ciudad estaba en caos. Los zombies vagaban por las calles, atacando a los supervivientes. Carlos decidió tomar una ruta alternativa, pero pronto se dio cuenta de que los zombies estaban por todas partes. Su camión fue atacado por una horda de zombies y Carlos tuvo que defenderse con su bastón de béisbol.
Mientras conducía, Carlos escuchó una voz en la radio que decía: si puedes llegar al refugio de supervivientes en Flagstaff, podrás encontrar seguridad. Carlos decidió dirigirse ahí, pero los zombies estaban en su persecución. En el camino, Carlos encontró a otros supervivientes que se unieron a él en su lucha contra los zombies. Juntos, lucharon contra la horda y lograron llegar al refugio. Pero cuando llegaron, descubrieron que el refugio estaba rodeado de zombies. Carlos y sus compañeros tuvieron que luchar con todas sus fuerzas para abrirse paso y entrar al refugio. Finalmente lograron entrar y se encontraron con otros supervivientes que habían logrado escapar de los zombies. Carlos se convirtió en el líder del grupo y juntos planearon una estrategia para limpiar la zona de zombies y reconstruir la sociedad. Y así, Carlos el trailero se convirtió en un héroe en un mundo posapocalíptico lleno de zombies. Historia número 7. Había una vez un trailero llamado Juan que conducía su camión. Una noche, mientras conducía por un tramo solitario, vio un gran destello de luz en el cielo. Al principio pensó que era un meteorito, pero pronto se dio cuenta de que era algo mucho peor. El destello de la luz fue seguido por un terremoto devastador que sacudió la tierra. Juan se detuvo en el arcén y vio cómo las carreteras se agrietaban y se hundían. Los coches y camiones que pasaban por ahí se estrellaban y se incendiaban. Juan se dio cuenta de que el fin del mundo había llegado. El apocalipsis había comenzado. Se quedó sentado en su camión sin saber qué hacer. Pero entonces escuchó una voz en la radio del camión. La voz decía: si puedes llegar al refugio de supervivientes en Cheyenne, podrás encontrar seguridad. Juan decidió dirigirse ahí, aunque no sabía si el refugio existía o si era solo una trampa. Mientras conducía, Juan vio cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los edificios se derrumbaban, los ríos se desbordaban, los incendios consumían todo a su paso. Pero Juan siguió adelante, decidido a encontrar el refugio. En el camino, Juan encontró a otros supervivientes que se unieron a él en su búsqueda del refugio. Juntos enfrentaron peligros inimaginables, desde lobos radioactivos hasta bandas de saqueadores. Finalmente, después de un día de viaje, Juan y sus compañeros llegaron al refugio. Era un búnker subterráneo protegido por una puerta de acero. Juan y sus compañeros entraron y se encontraron con otros supervivientes que habían logrado escapar del apocalipsis. Pero Juan se dio cuenta de que el refugio no era un lugar seguro. Los recursos eran limitados y las tensiones entre los supervivientes estaban creciendo. Juan se convirtió en el líder del grupo y juntos planearon una estrategia para sobrevivir en un mundo sin reglas. Historia número 8. Había un trailero llamado José que conducía su camión. Una noche, mientras conducía por un tramo, vio una figura extraña en el arcén. Al acercarse, vio que era un hombre alto y delgado, con cuernos y una sonrisa maligna. ¿Quién eres?, preguntó José. Soy el diablo, respondió la figura, y estoy aquí para ofrecerte un trato. José se rió. No creo en el diablo, amigo. Pero el diablo sonrió. No necesitas creer en mí para que yo sea real, dijo. Y mi trato es simple. Si puedes llevarme a la ciudad de Nueva Orleans en menos de 24 horas, te daré cualquier cosa que desees. José pensó por un momento. Llevaba mucho tiempo conduciendo y la idea de tener cualquier cosa que deseara era tentadora, así que aceptó el trato. El diablo subió al camión y José comenzó a conducir. Pero pronto se dio cuenta de que algo estaba mal. El diablo parecía estar manipulando el tiempo y el espacio, haciendo que el viaje fuera más rápido de lo que debería ser. Cuando llegaron a Nueva Orleans, el diablo sonrió. Has cumplido con tu parte del trato. Ahora dime qué es lo que deseas. José pensó por un momento. Podría pedir riquezas, fama, cualquier cosa. Pero entonces se acordó de su familia que había muerto en un accidente de tráfico años atrás. Quiero ver a mi familia de nuevo. El diablo sonrió. Eso es un deseo fácil de cumplir, dijo, y con un gesto de su mano la familia de José apareció en el camión. José se rió de alegría, pero entonces se dio cuenta de que algo estaba mal.
Su familia no parecía ser la misma. Tenía ojos rojos y sonrisas malignas. ¿Qué has hecho?, preguntó José. Te he dado lo que me pediste, respondió el diablo, pero a un precio. Ahora ellos son míos. Historia número 9. Había una vez un trailero llamado Juan que conducía su camión. Una noche, mientras conducía por un tramo solitario, vio una luz extraña en el arcén. Al acercarse, vio que era un portal brillante que parecía llevar a otro lugar. Juan se detuvo y se bajó del camión para investigar. De repente fue succionado por el portal y se encontró en una carretera en el año 1955. Juan no podía creer lo que estaba viendo. Los coches eran antiguos, la gente vestía de otra manera y todo parecía estar en blanco y negro. Mientras conducía por la carretera, Juan vio a una joven que estaba parada en el arcén, haciendo autostop. Juan se detuvo y la joven subió al camión. ¿Dónde vas?, preguntó Juan. Voy a Chicago, respondió la joven. Juan sonrió. Yo también voy a Chicago. Puedo llevarte si quieres. Mientras viajaban, Juan se dio cuenta de que la joven era su abuela, que había muerto cuando él era niño. Juan no podía creer que estaba con su abuela en el pasado. Cuando llegaron a Chicago, Juan se despidió de su abuela y siguió su camino, pero entonces se dio cuenta de que había cambiado el curso de la historia. Su abuela no había muerto en un accidente de tráfico como siempre había creído. Juan regresó al portal y volvió al presente, pero cuando llegó se dio cuenta de que todo había cambiado. Su familia era diferente, su vida era distinta. Juan se dio cuenta de que había viajado al pasado y había cambiado la historia. Y ahora tenía que vivir con las consecuencias de sus acciones. Historia número 10. Carlos conducía cerca de la frontera con México. Una noche, mientras conducía por un tramo solitario, vio una figura extraña en el arcén. Al acercarse, vio que era un animal con ojos rojos y una cresta en la espalda. Carlos se detuvo y se bajó del camión para investigar. De repente el animal saltó hacia él y Carlos vio que era el chupacabras, el legendario animal que se decía que succionaba la sangre de las cabras. El chupacabras se acercó a Carlos y le habló en una voz extraña. «Soy un ser de otro mundo», dijo, «y he venido a buscar tu ayuda». Carlos se sorprendió. «¿Me ayuda?», preguntó. «Sí», respondió el chupacabras. «Necesito que me lleves a la ciudad de Los Ángeles. Tengo que encontrar a alguien ahí». Carlos se rió. «¿Por qué debería de ayudarte?». El chupacabras sonrió. «Porque si me ayudas, te daré un regalo», dijo. «Un regalo que te cambiará la vida». Carlos pensó por un momento. Llevaba mucho tiempo conduciendo y la idea de un regalo era tentadora. Así que aceptó ayudar al chupacabras. Mientras viajaban, el chupacabras le contó a Carlos sobre su planeta natal y su misión en la Tierra. Carlos se sorprendió al descubrir que el chupacabras no era un monstruo, sino un ser inteligente y amable. Cuando llegaron a Los Ángeles, el chupacabras se bajó del camión y se despidió de Carlos. «Gracias por tu ayuda». Carlos obviamente le preguntó, «Oye, ¿y cuál es mi regalo?». El chupacabras no le contestó. Simplemente se le abalanzó y comenzó a morderle el cuello. Le sacó toda la sangre y una vez que sació su sed, emprendió la huida. Muy bien, si llegaste al final de estas historias, te agradezco muchísimo. Esta última historia del chupacabras, debo de aceptar y de reconocer que estuvo muy mala. Muy mala historia, pero bueno, son de las nuevas historias, queridos amigos, que estamos presentando en este canal. Yo espero que este video te haya gustado y recuerda, nos vemos durante los programas en vivo.